Glomovisión, 24 horas de opinión. Y la palabra encubrimiento la dejamos en la parte anterior y me llamó la atención, porque es que en Venezuela de este informe poco, por no decir nada, se habla. Muy poco. El régimen de Maduro, por supuesto, lo desmiente y dice que eso es un informe presionado por los Estados Unidos. Pero en Venezuela de lo que se habla es de si se van o no se van elecciones, si se va o no se va una consulta, si se dialoga o no se dialoga, y no se amarran a este informe que está develando en toda su magnitud lo que es esta tiranía que tiene agobiada y hambriada y destruido al pueblo venezolano. O sea, ¿qué pasa? Hay encubrimiento, hay temor, hay miedo. ¿Qué pasa? No sé cuál me quiere responder, porque es que yo no me atrevo. No, es que mira, Nito, lo primero que hay que considerar, y yo tratando de darles el beneficio de la buena fe. No, sí, es que tú eres muy bondadoso. Claro, ¿Cierto? es que viviendo Venezuela bajo un régimen represor. Este informe bien nos recuerda, lo decía incluso Diego, a las dictaduras más genocidas del cono sur latinoamericano. Pero yo creo que infinitamente peor. Claro, no, porque hay un hecho, hay un condimento inédito en esta expresión de represión y de maldad absoluta dentro del siglo XXI. Las dictaduras del siglo XX que incurrieron en crímenes atroces, lo hacían movido fundamentalmente por razones ideológicas, pongo esto entre comillas, tanto como las guerrillas en el mundo centroamericano insurgieron con la violencia, bueno, desde Guatemala casi hasta Panamá, y tuvieron que someterse a situaciones cruentas de violaciones de derechos humanos, pero animados por, vamos a decirlo coloquialmente, por una suerte de fervor patrio. La tragedia venezolana es que esta maldad absoluta tiene su origen en la colusión del actual régimen desde sus inicios con el mundo del terrorismo y con el mundo del narcotráfico, en donde hay cultura abierta de la muerte. Y en el fondo, las maldades que transmite inclusive la televisión con esta serie de novelas sobre el mundo del narcotráfico, bueno, las hemos tenido en vivo y en directo dentro de la realidad venezolana, a un punto tal de que se produjo una disolución. Las dictaduras del cono sur latinoamericana, con aquel sentido nacional que tenían, lo que buscaban era el fortalecimiento de la estructura del Estado. Eso tuvo lugar incluso con las experiencias del nazismo y del fascismo. En el caso nuestro, la consecuencia fue la disolución nacional, la diáspora, la desestructuración de los núcleos sociales que le daban soporte a la organización social y cultural de Venezuela, y al paso la destrucción de todo el aparato del Estado, a un punto tal que sobre el territorio venezolano no hay quien ejerza en este caso un control directo sobre esos espacios con el sentido jurisdiccional con que ocurriría en un Estado que medianamente se respete, así esté sometido a una dictadura. Cuando uno ve que Caracas la gobierna un conjunto de delincuentes, y en el oeste se imprimen billetes que no son el bolívar ni el dólar para transar ilícitamente a los negociados, incluso hasta de droga, uno se pregunta, ¿dónde está la razón de Estado, entre comillas, que los anima para ellos haber generado esta situación de maldad, de destrucción, de violencia, de primitivismo que no tiene precedentes en la historia venezolana? Porque uno regresa a la colonia, Nito, en donde ciertamente agarraban, bueno, la experiencia igual en España, una vez que condenaban a muerte a los traidores a la patria, sus partes eran repartidas en la ciudad y puestas empaladas para tratar de servirles de ejemplo a la población.
Uno ve esa experiencia, ve las experiencias de lo que se llamó en Venezuela las dictablandas de Gómez y de Pérez Jiménez, y no tienen punto de comparación con lo que narran estos informes. Y la pregunta quedó aquí, que yo me hago, es que es cierto y es probable, lo dice Diego, que el venezolano común no estuviese enterado de esto, por la mediatización comunicacional en que ha vivido. Pero los actores políticos, todos sin excepción, sabían de esta realidad. ¿Y por qué entonces los actos de colusión, que pueden ser también entendidos como actos de complicidad con el mal absoluto? Doctor Arria, oyendo a Asdrúbal Aguiar, entonces uno se pregunta, ¿no? Sabemos también que tenemos un gobierno interino, pero es más lo que conocemos de acciones equivocadas, de acciones acertadas. Nosotros vamos a poder salir de esto, de los dos, porque ninguno de los dos nos ha llevado al cese de la usurpación y a un camino que sin duda será empedrado y será complicado, pero que nos lleve hacia el objetivo de la reconquista de la democracia. Fíjate, yo siguiendo la línea de pensamiento que está narrando mi queridísimo y admirado Asdrúbal, ayer vi una declaración del presidente de Fedecámara, donde en el fondo dice, bueno, aquí lo que se trata es que podamos hacer negocios normalmente. O sea, aquí no se trata entonces de acabar con una corporación criminal. Aquí no se trata de perdón, embajador, habló hasta de la posibilidad de unas elecciones. Bueno, si daban un poquito más de garantía, sí, de verdad que me quedé loca. Yo iba a llegar a eso. Es que incluso sin llegar al tema de las elecciones, para ellos, como dice, bueno, para nosotros lo que hay que buscar aquí es el tema de la prosperidad. O sea, olvídense, no importa los presos políticos, no importa los torturados, no importa lo que diga el mundo. Aquí lo que nosotros tenemos que ver cómo el señor Guaidó, así mismo dice, el señor Guaidó y el señor Maduro, se arreglan para que nosotros nos beneficiemos y hagamos lo de las elecciones. Ahora, hoy, por ejemplo, ayer, veo yo, me mandan un video, no sé si tú lo viste, entonces dice, vea usted en la Asamblea General de las Naciones Unidas al presidente Guaidó, al canciller Borges, al vicecanciller Carri y la vicecanciller, ¿cómo se llama esta muchacha? Que está en Francia. Por cierto, no sé. ¿Ah? No recuerdo el nombre. Muy caliente, de Voluntad Popular. Y la delegación. Eso es mentira. O sea, le han dicho a los venezolanos que el presidente de Venezuela está hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo cual le crean una expectativa a la gente. Y eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Primero, todo no puede hablar porque las Naciones Unidas no lo reconoce. Pero segundo, hacen un montaje como que estuvieran montados realmente sobre los eventos, como trató Borges de apoderarse de que el informe era gracias a él y a su equipo, cuando el informe realmente se debe fundamentalmente a que las víctimas y sus familiares fueron los primeros que contribuyeron, y tantas otras personas. Pero esto me llamó mucho la atención, no sé si tú lo viste, igual. Yo lo vi. Y yo dije, bueno, ¿cómo es? Yo dije, debo estar equivocado. No estoy equivocado, es absolutamente falso. Entonces, yo no entiendo qué pretenden con algo así que es tan fácil de demostrar que es falso, fuera de intentar aparecer que están haciendo algo por el país cuando realmente no lo están haciendo. Diego, yo haría una digresión, ¿no? Una digresión intelectual, y perdónenme, ¿no? Por ello, ¿no? Venezuela está viviendo una situación que si pudiésemos encontrarle algún tipo de proximidad, digamos, propia del mundo de la guerra federal, propia del tiempo de la guerra-muerte. Veía yo, por cierto, una nota que te la envié, Diego, de Alonso Moleiro, describiendo a Caracas. Y esto me recordó mucho la llegada de Bolívar a Caracas después de la guerra-muerte, en donde él escribía una carta a su tío Esteban Palacios y le decía, tío, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están mis primos? ¿Dónde están mis familiares? Están enterrados en sus casas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho?
Caracas no existe. Era la expresión de desesperación de aquel momento que uno la ve replicada en un país que como Venezuela ha tenido la tragedia de que no llegamos al siglo XIX sino con 30 años de retardo, en 1830, con el general Páez. Llegamos al siglo XX a la muerte de Gómez, con 30 años de retardo. Y Venezuela no ha entrado al siglo XXI e intentan gerenciarla. Quiero decirlo, Nito, tú dices que yo soy un hombre que siempre pongo la buena fe por delante, la vuelvo a poner por delante. Intenta ser gerenciado por una generación digital, virtual, del siglo XXI, para sacar a un país de las miasmas en que se encuentra, con realidades propias del siglo XIX y del siglo XX, porque no ha trasegado y nos queda todavía muchísimo trecho para poder decir que estamos ingresando a las realidades de la globalización. Esto es un problema de muchísima mayor entidad, en donde Venezuela no se puede permitir el lujo del narcisismo digital, de la práctica política de descarte, de usa y tire, que ya es normal en todos los países del mundo occidental. Pero países asentados que están en procesos de transición, que están viviendo sus crisis de cambio, pero toreando con las fuerzas de la globalización y del globalismo. Nosotros estamos en una situación de primitivismo tal que necesitamos simplemente el coraje de unos adelantados como los que llegaron a Venezuela, cuando todavía no éramos un país definido, a recoger a nuestros indígenas, sacarlos de la selva, organizarlos, buscarle los hermanos, el padre, la madre, para organizarlos como pueblos dentro de cada una de las ciudades que se fueron fundando. Yo no estoy exagerando con esto, no estoy exagerando con esto. Pero, Asdrúbal, yo te quiero decir algo. Me parece extraordinario lo que nos has comentado. Pero fíjate que en este siglo XXI, donde lo que hay es tecnología abundante y donde te puedes comunicar en 5 segundos con cualquier parte del mundo, cuando tú le preguntas a alguien del interinato para que te dé una respuesta sobre una u otra denuncia, no responden. Igual pasa con el régimen, no responden. En el siglo de las tecnologías, los gobernantes no quieren responder, no quieren dar la información a los cuestionamientos que le hacemos la sociedad civil. Pero justamente es una de las grandes críticas que la escuela británica comenzó haciendo fundamentalmente al primer ministro de Italia, se me ve el nombre en este momento. De Gasperi. No, al dueño de los medios de comunicación. Berlusconi. Berlusconi, en donde decía simplemente cuando el gobierno se transforma en andamiaje mediático, es una relación del líder con el pueblo, que es una masa acrítica de audiencia, ante la cual simplemente el líder se relaciona con ella sin mediaciones institucionales de ninguna naturaleza. Y esa es la réplica que nosotros vivimos durante la experiencia de Hugo Chávez. Pero cuando uno le hace el añadido, repito... pero de Hugo Chávez y del interinato, Asdrúbal. Claro, no seas tan bondadoso. No, es que no quiero ser... Aquí todo el mundo está haciendo lo mismo que aprendieron durante 20 años. Y lo hacen los medios de comunicación, aplican censura. Ni tú, pero es que estoy refiriéndome a un punto concreto. Okay, la generación del interinato es la generación que se acostumbró y entendió que la experiencia democrática era una experiencia de usa y tire. Ellos son, vamos a llamarlo de alguna manera, parte de la generación Twitter, en donde simplemente cada noticia la liquida 3 minutos después otra noticia y no hay tiempo ni siquiera para la reflexión sobre la noticia precedente. Y esto para Venezuela efectivamente es una tragedia. ¿Por qué? Porque Venezuela requiere resolver un problema del siglo XIX y del siglo XX para luego darse el lujo de ejercer la política de descarte, la política banal, la política de usa y tire,
la política en donde simplemente una noticia mata a la otra. Y aquí viene una advertencia que hacías tú y que hacía el propio Diego. Oye, ojalá no se les ocurra, no se nos ocurra a los venezolanos banalizar el informe de Naciones Unidas y pensar que esto es una noticia de 24 horas. Eso es lo que, lo que yo me temo. Ese documento constituye el punto de referencia, el GPS que tiene que marcarle el territorio a la vida política en Venezuela en lo interno y que tiene que servirnos también para marcar el territorio de los actores internacionales coludidos que solo les interesa que se sostenga el sistema de sanciones norteamericano para, flexibilizando el europeo, poder iniciar ellos sus rondas de negocios con Venezuela. Así Venezuela tenga una experiencia como la cubana, con la que negocian, sobre todo los españoles, desde hace más de 60 años. Entonces, doctor, yo le quería preguntar al doctor Arria, basado en todo esto que está diciendo Asdrúbal, y para no banalizar este informe. Ayer, el presidente Trump le habló a las Naciones Unidas en su 75 aniversario. La verdad es que un excelente, corto y excelente discurso. Dijo esto: si la ONU va a ser una organización eficaz, debe centrarse en los problemas reales, entre ellos el terrorismo, la opresión de la mujer, trabajos forzados, narcotráfico, la trata de personas y el tráfico sexual, la persecución religiosa y la limpieza étnica de las minorías religiosas. Yo leo aquello y digo, oye, qué parecido a Venezuela, ¿no? Como que los tenemos todos. Fíjate, si yo lo vi, antes de eso es excelente. Yo quería, tomando un poco lo que ustedes están diciendo, tú decías en tu pregunta inicial, Asdrúbal, y a mí un poco era, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Yo creo que el principal obstáculo hoy en día es que los venezolanos no han decidido qué costo, qué precio están dispuestos a pagar por su libertad. Y como no hay una inspiración con suficiente credibilidad y confianza, la sociedad no se puede inspirar, y sociedad que no está inspirada no se manifiesta. Y eso yo lo veo, lo que llama Asdrúbal, la generación Twitter, tiene un ingrediente adicional, que es el más peligroso, que es la soberbia. La soberbia es el desconocimiento, que es, yo estoy traduciendo un poco lo que dijo Nito, que no oyen, que no informan, es la soberbia, porque es un acto que los encierra en un grupo que no tienen la menor experiencia. Yo creo que Asdrúbal fue muy amable y muy diplomático, más que yo, al decir que estas formalidades las esconden con el idioma, pero no. Son para mí estos personajes los que vienen justamente facilitando ese proceso que se ha venido consolidando desde hace muchos años, inspirados todos en el fondo por el socialismo, son todos socialistas. Yo los llamaba chavistas light. Bueno, ahora me está preocupando que de light están a medium, porque en el fondo quieren lo mismo, con la diferencia que no quieren matar a nadie seguramente, pero sí persiguen las mismas cosas. Y hoy entonces nos enfrentamos a una realidad que, por ejemplo, la Asamblea Nacional, Asdrúbal, para mí, el único que deberían estar haciendo es desmenuzando ese informe y todos los días producir documentos, marchas, actos para concientizar a los venezolanos de lo que está ocurriendo. Están discutiendo cosas que tienen nada que ver, incluso hasta cosas muy mal hechas, en vez de dedicarse a decir, este informe es un elemento de sobrevivencia a los venezolanos. Si lo utilizamos bien, puede ser muy poderoso. Si no, va a convertirse, como dice Rito, que lo pueden banalizar. Eso sería un crimen. Y entonces, en vez de estar diciendo que están hablando en las Naciones Unidas, que no es cierto, que se dediquen a hablar en la asamblea, en la cual también lo hacen, aunque sea por la vía virtual, pero todos los días, y entrevistar a familiares y buscar ejemplos. Yo ayer vi una entrevista de Tamara Sujú con Miguel Ángel Rodríguez y me quedé horrorizado, el corazón se me partió en la descripción que Tamara hace de la descripción de los delitos, que los venezolanos siempre decían, no, esos son los cubanos, nosotros nunca queremos asignarnos las cosas malas. No, como decías tú,
al inicio del mito, son súper venezolanos, que tengan asesoría cubana, rusa, iraní, todo eso es verdad, pero no exime a los venezolanos. Y durante muchísimos años, yo me la pasé diciendo que Chávez era el más peligroso enemigo de las libertades, porque Chávez se había convertido como en conflicto en Ruanda entre los hutus y los, ¿cómo se llama? Los hutus en una pelea de etnias, utilizando una radio que se llamaba Mil Colinas en Ruanda, que fue la responsable por más de 500.000 de muertos por el odio. O sea, Chávez ha sembrado el germen del odio, de los prejuicios, de los complejos en Venezuela, y eso ha ido explotando progresivamente. Está creado por Hugo Chávez. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, esto que dijo ayer el presidente Trump, si la ONU va a ser una organización eficaz, tiene que centrarse en los problemas reales del mundo real, terrorismo, narcotráfico, trata de blancas, etc. ¿Cuál es la opinión de ustedes? No, mi opinión, que es muy crítica, es que llegamos al siglo XXI, excluyamos a Venezuela. Naciones Unidas nació como una organización multilateral de estados, prolongación de las soberanías nacionales. Y resulta que los estados, dicho esto en términos figurativos, Nitu, desaparecieron como consecuencia del ingreso del planeta al mundo de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la robótica, de la interconexión. El mundo de las fronteras y del concepto histórico de la soberanía se difuminó totalmente. Estas organizaciones son clubes de estados. Entonces son simplemente parques jurásicos. Y esto fue sometido a una prueba de fuego desde el inicio de la pandemia. El planeta completo ha sufrido las consecuencias, vamos a llamarlo así, de la primera guerra virtual global causada por el coronavirus. Todos los gobiernos han tenido, de manera fundamentalmente local, que tratar de apañársela, tratar de entre ensayo y error ir superando las dificultades que implicaba la pandemia, en un escenario en donde la comunidad internacional multilateral no estuvo preparada para esta situación. Esto llama ciertamente a una reflexión después de 75 años. El documento ayer el presidente Trump dijo que el culpable era China y que China tenía que pagar por esto. Aquí viene el otro. Esta es otra prueba de fuego. Uno de los temas más novedosos que tenemos quienes nos ocupamos del tema de derecho internacional, el tema de la responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos. Por ejemplo, las responsabilidades que deben exigírsele a Venezuela y a los represores por los crímenes de lesa humanidad y por las violaciones graves de derechos humanos. Pero hay otra forma de responsabilidad que se ha desarrollado en el curso de los últimos 30 años, que es la responsabilidad objetiva por los daños transfronterizos. ¿Qué significa esto? Cuando un Estado dentro de su propio territorio, desarrollando una actividad que considera absolutamente lícita, propia de su propio desarrollo, sin embargo, le causa daños a terceros países, a regiones, y ahora lo vemos al propio planeta. Me pregunto yo, ¿quién le va a exigir la responsabilidad internacional objetiva y cuáles van a ser las reparaciones que va a otorgar China al planeta? Diego Arria, ¿qué dice al respecto? Pues mire, yo comparto lo que está diciendo Asdrúbal. Incluso la Carta de las Naciones Unidas comienza: nosotros los pueblos del mundo. No son los pueblos del mundo, son los gobiernos del mundo. Eso te explica por qué más de la mitad de los miembros de las Naciones Unidas no son democráticos. Y al mismo tiempo, cuando la gente habla de las Naciones Unidas, en el fondo, están hablando del Consejo de Seguridad, porque el tema de la paz y la seguridad internacional es el que más interesa a la gente. Las Naciones Unidas es una organización maravillosa en materia de desarrollo humano, en materia ambiental, defensa de los niños, las mujeres, todas las convenciones internacionales de aviación, de correo, son las Naciones Unidas. Pero se centra el ataque fundamentalmente en el Consejo de Seguridad. ¿Y qué es el Consejo de Seguridad? Son realmente los Estados Unidos, China y Rusia.
por qué Francia y Reino Unido ya no son las potencias que eran. Entonces, la gran responsabilidad cuando se habla de las Naciones Unidas no es las Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad, que como tú sabes, Adrúbal, es el tema del cual yo estoy tratando en mi libro. Yo estoy feliz de haber estado con mi queridísimo y caro y noble amigo Adrúbal y contigo, mi queridísima Anito. Mil gracias por darme la posibilidad de estar. Igualmente. Mil gracias a los dos, de verdad. Bueno, quedó mucho en el tintero. A mí por lo menos me queda, siempre tengo la duda, ¿para qué sirven estos organismos? ¿Para qué sirven si se tardan tanto? Nito, tú sabes que tú eres periodista. ¿Tú sabes Sí. qué valor tiene este documento? No. Memoria, Para mí, esto es memoria y es verdad. Cuando la verdad sale a flote, los efectos se trabajan en el camino, pero ya tenemos la verdad en la cara. eso es verdad. Eso que usted está diciendo es absolutamente cierto. Por cierto que el embajador ha nombrado varias veces a Tamara Sujo y hay que hacerle de verdad un agradecimiento a Tamara Sujo. Un homenaje. Yo personalmente he conversado con ella en varias ocasiones y creo que tiene algo así como 600 o 700 casos documentados y de verdad cada uno es peor que... Al secretario de Almagro, porque Almagro hace 2 años, como decía Vega Adrúbal, y tú, no lo tomaron en cuenta. Y el grupo de gente que Almagro escogió, como también lo señaló Adrúbal, incluso era hasta de mayor jerarquía que estos 3 de las Naciones Unidas. Pero ellos abrieron el camino, el informe es casi idéntico, porque los que participaron para suministrar información son casi los mismos. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, yo me acuerdo que hasta casi repudiaron a Almagro, que ha sido el hombre que más ha hecho por proteger nuestros intereses y promover el rescate de nuestra libertad. Es una oportunidad porque se confirma y reconfirma que la puerta que Almagro vio era la correcta para develar la tragedia venezolana. Tú sabes que yo siempre digo entre los amigos, cuando vuelva la democracia, alguna plaza, alguna calle, alguna avenida se tendrá que llamar Luis Almagro. La verdad que por no olvidar nunca lo que hizo por Venezuela y por su gente. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo grande. Gracias, Nito, y un abrazo a Javier. Gracias. Y con ustedes, amigos, sencillamente será hasta un próximo Plomovisión, 24 horas de opinión. Recuerda, suscríbete. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Plomovisión, 24 horas de opinión.